Bueno, en esta clase vamos a empezar con el capítulo 3 del temario. El capítulo 3 habla acerca de las ecuaciones diferenciales de segundo orden y de orden superior. Este capítulo contiene varios temas. Los primeros temas abarcan la teoría fundamental en la que se fundamentan los métodos que vamos a ocupar para resolver estas ecuaciones diferenciales. Y vamos a empezar con el tema 1, que nos va a hablar sobre el conjunto fundamental de soluciones. Vamos a ver qué es lo que es el Gronskiano y su relación con la independencia lineal de soluciones. Vamos a empezar dando una definición de lo que es una ecuación diferencial lineal de orden n. Entonces, recordemos que nosotros ya hemos clasificado las ecuaciones diferenciales como ordinarias o parciales, lineales o no lineales, y por orden. En este caso, el orden nos lo da la derivada más alta que aparece en la ecuación. La derivada más alta en este caso es n. La función incógnita es y. Y esta ecuación es una ecuación diferencial lineal porque la función incógnita, que en este caso es y sus derivadas, no aparecen como argumentos de alguna función ni están como productos o cocientes entre ellas. Las funciones a sub 0 de x, a sub 1 de x y todas las demás hasta a sub n de x son funciones que dependen nada más de x. Por eso está aquí la notación de dependencia solo de x. Y g de x también es una función que depende nada más de x. Vamos a pedir que la función a sub n de x sea diferente de 0 para que este término no se vaya y tengamos una ecuación diferencial de orden n. Entonces, esta es la forma general que tienen las ecuaciones diferenciales de orden n. ¿Pudiera dar 3 ejemplos de este tipo de ecuaciones? Bueno, yo di 2 ejemplos. Uno de ellos puede ser este. Fíjense que en este caso se trata de una ecuación diferencial de orden 4. Es lineal porque la función incógnita y, que está aquí, no aparece como argumento de alguna función y tampoco sus derivadas. Y tampoco están como productos de funciones entre ellas. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 4. En este caso, el coeficiente a sub 4 de x es coseno de x. A sub 3 de x es x cuadrada. Y a sub 0 de x es seno de x. En este caso, g de x es tangente de x. Otro ejemplo de una ecuación diferencial de orden n, en este caso de orden 6, es esta ecuación diferencial. Aquí, coseno de x es a sub 6 de x. Y g de x es igual a 1. Vean que aquí ya no aparecen los otros términos, ni y, ni su derivada, ni su segunda derivada, ni todas las demás, ni la quinta derivada. Eso quiere decir que sus coeficientes son 0. ¿Está bien? Entonces, esos son 2 ejemplos, más los 3 ejemplos que ya tienen ustedes, ya tenemos varios. A lo largo de este tema vamos a ver muchos más. Ahora vamos a considerar lo que son los problemas de valores iniciales. Un problema de valor inicial para ecuaciones de orden 2 o más consisten de la ecuación diferencial de orden n, ya que tiene su forma general, es la misma que ya hemos visto antes, pero además está acompañada de un conjunto de datos, o sea, de condiciones. Aquí hay 1, 2, y así todas estas, hasta esta última. Fíjense, esos datos, ¿cómo son? Es información de la función incógnita que nosotros
Aquí tenemos que y es la función incógnita. Entonces, es información de la función incógnita en un punto x0 del intervalo donde están definidas todas estas funciones, a sub n, a sub n menos 1 y todas las demás hasta g de x. Entonces, ese x0, que es un elemento del intervalo, es un punto en donde está evaluada la función. Es decir, conocemos a la función incógnita en ese punto. Y ese valor le damos el valor de y sub 0. Pero además, conocemos cuál es la derivada de la función incógnita en ese mismo punto. Y ese valor le damos y1. Y así todos los demás hasta el valor de la derivada n menos unésima de y en ese mismo punto, x0. Y ese valor le denotamos por y sub n menos 1. Entonces, un problema de valor inicial consiste de la ecuación diferencial de orden n y de n condiciones iniciales. Una condición es información de la función en un punto y las otras, n-1 condiciones, son información de sus derivadas hasta una derivada antes que el orden de la ecuación diferencial en el mismo punto x0. Y eso sería un problema de valor inicial. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento de lo que es un problema de valor inicial, existe un teorema que nos habla sobre la existencia y la unicidad de soluciones de este problema de valor inicial. Entonces, el teorema dice, considere el problema de valor inicial siguiente. Consta de la ecuación diferencial de orden n, que es lineal y de orden n, junto con n condiciones iniciales. Información de y en un punto y de sus derivadas, hasta la derivada n menos unésima de y en el mismo punto. O sea, estos y sub n menos 1, y sub 1, y sub 0 y todos los demás son valores conocidos. Dice que si todos los coeficientes, todas las funciones que aparecen aquí, que son coeficientes de las derivadas, todas estas funciones hasta g de x y a 0, si estas funciones son continuas en un intervalo común y tomamos un punto x0 cualquiera dentro de ese intervalo y, entonces el problema de valor inicial tiene una única solución y de x. Fíjense que este teorema realmente le pide muy pocas condiciones a un problema de valor inicial para que tenga solución única. Basta con que las funciones que multipliquen a las derivadas, todas ellas, junto con la que multiplica y este término independiente, sean funciones continuas en un intervalo común. Y basta con que la condición inicial, las condiciones iniciales, se den en cualquier punto x0 que esté metido en ese intervalo donde estas funciones son continuas. Con esas condiciones, entonces, hay garantía de que existe una solución al problema de valor inicial. Y además esa solución va a ser única. Esa solución va a satisfacer tanto a la ecuación diferencial como a cada una de estas condiciones que aparecen aquí. Bueno, la prueba del teorema la vamos a hacer cuando lleguemos al capítulo de sistemas de ecuaciones diferenciales o cuando vean ustedes en el curso de sistemas dinámicos el tema de sistemas de ecuaciones diferenciales. Fíjense, solo para recalcar, hay que recordar que si la ecuación diferencial es de orden n, como esta, entonces deben existir n condiciones iniciales.
De aquí hasta acá hay n-1, más esta sería n. Si tienen una ecuación diferencial y tienen menos condiciones iniciales, entonces no se trata de un problema de valor inicial. O sea, eso no sería un problema de valor inicial. Por otra parte, si se pasan de condiciones, eso tampoco sería un problema de valor inicial. Si la ecuación diferencial es de orden n, entonces deben existir n condiciones iniciales. n-1 que hablan sobre las derivadas y una que habla de la propia función en el punto x0. Bueno, ¿pueden dar ejemplos de problemas de valores iniciales que tengan solución única? Pueden pensar en al menos un problema de valor inicial que tenga solución única. Debes corroborar que estos coeficientes que aparecen aquí sean funciones continuas en un intervalo común. Y además el punto que tomes aquí como x0 tiene que ser un punto que esté metido en ese intervalo. Con eso ya la hiciste porque el problema de valor inicial que plantees va a tener solución única. Bueno, en mi caso, puse aquí un ejemplo. Esta es una ecuación diferencial de orden 4. Este es a sub 4 de x, a sub 2 de x, a sub 3 no está, o sea que 0. Por eso no aparece este término de la tercera derivada. A sub 1 de x es x, a sub 0 de x es raíz de x, y g de x es raíz de x menos 1. Entonces, para que tenga solución única este problema de valor inicial que planteemos, debemos considerar que las funciones que aparecen aquí, acompañando a y, y las que acompañan a las derivadas, junto con la función que aparece de este lado, sean funciones continuas en un intervalo común. El coseno de x es una función continua en todo R. Seno de x también es una función continua en todo R. El polinomio x es una función continua en todo R. Raíz de x es una función continua en los reales positivos, unión el 0. Entonces de aquí ya vamos tomando una restricción. El intervalo pudiera ser el 0, infinito. Y en este caso, esta es una función continua para toda x mayor que 1. Entonces el intervalo puede ser el 1, infinito. Ahora, en ese intervalo debemos tomar a un punto. Por ejemplo, yo tomé el 2. El 2 es un número que está en ese intervalo. Por lo tanto, mis condiciones iniciales las voy a plantar en 2. En 2 conozco a la función incógnita, que es y en 2 y le di el valor de 3. Supongamos que la derivada de la función incógnita en 2 vale 0 y que la segunda derivada en 2 es igual a 1. La tercera derivada en 2 es igual a 1 también. Bueno, aquí menos 1 y aquí 1. Entonces, este es un problema de valor inicial. Como es una ecuación diferencial de orden 4, necesitamos 4 condiciones iniciales. Aquí está 1, 2, 3 y 4. 3 de ellas es información sobre la derivada, hasta una derivada antes del orden de la ecuación. En este caso es la derivada tercera de la función y, evaluada en el punto x0. Y la otra condición es la información de la función misma en el punto x0. Esto completa el hecho de que esto es un problema de valor inicial. Y como se cumplen las condiciones de que estas funciones son continuas en el intervalo 1, infinito, por lo tanto, este problema de valor inicial tiene solución y además es única. Aquí estamos poniendo énfasis
en una aplicación del teorema. Aún no sabemos quién es esa solución, pero lo que sabemos es que tiene solución y que además es única. Entonces, esos son los problemas de valores iniciales. También existen problemas de valores en la frontera que nosotros no vamos a ver en el curso, pero que ustedes deben saber que existen, sobre todo porque tienen muchas aplicaciones, aparecen en muchas aplicaciones. Un problema de valores en la frontera consiste otra vez de la ecuación diferencial de orden n, es exactamente la misma ecuación diferencial lineal de orden n, pero ahora las condiciones iniciales tienen un cambio. Fíjense que el cambio no tiene que ver con el número de condiciones que tengamos. Si la ecuación es de orden n, necesitamos n datos, pero esos datos cambian o pueden cambiar en un aspecto muy importante. Por ejemplo, aquí es que conocemos a la función el punto x0 y le damos el valor de y0. Pero también conocemos el valor de la función en el punto x1, que le damos el valor de y1. Y así podemos conocer información de la derivada, o de la segunda derivada, o de la derivada en n-unésima, en el punto x0, o en un punto x1. Y entonces, con ese simple hecho de que hemos cambiado aquí el valor de la función en el punto y el valor de la función en otro punto, fíjense aquí x0 estamos suponiendo que es diferente del x1, con este simple cambio ya se trata de un problema de valores en la frontera. Y entonces, esto nos trae muchos problemas teóricos que se tienen que resolver para cuando ya tiene uno un problema que es necesario atacar. Pero bueno, mientras tanto, los problemas de valores en la frontera ocurre que no tienen un teorema general de existencia y unicidad. Cuando vean el curso de ecuaciones diferenciales parciales, van a ver un poco más claro esto porque la mayoría de los temas del curso de ecuaciones diferenciales parciales tienen que ver con problemas de valores en la frontera. Y van a ver que hay tipos de ecuaciones diferenciales a las que tienen unas características muy particulares para que les podamos plantear un teorema de existencia y unicidad. Pero en general, no hay teoremas de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales de orden n con problemas de valores en la frontera o con condiciones en la frontera. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo muestra un problema de valores en la frontera que puede tener una, puede tener muchas o puede no tener solución. Esta ecuación es esta ecuación diferencial. La segunda derivada de x más 16x igual a 0. Aquí se está suponiendo que x depende de t. Bueno, no sabemos aún cómo es que llegaron a esta solución, pero bueno, ustedes pueden comprobar que x de t, escrita así, es solución de esta ecuación diferencial para cualquier valor de C1 y C2. Basta con derivar 2 veces, sustituir aquí y luego hacer las cuentas y ver que esto nos va a dar 0 para cualquier valor de C1 y C2. Entonces, supongamos que tenemos esa ecuación diferencial. Si ocurre que le damos valores en la frontera, que digamos, que x en 0 valga 0 y que x en pi medios valga 0, en que se trata de un problema de valores en la frontera porque este punto donde se está evaluando a x es diferente de este otro. Aquí es en 0, aquí es en pi medios. Entonces, supongamos que tenemos estos dos datos. Con estos dos datos, podemos regresar aquí a la solución y sustituir. Cuando t vale 0, si t es 0, entonces aquí nos quedaría coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Todo este término sería 0. Aquí tendríamos C1 igual
a x en 0, que sería 0. O sea, 0 igual a C1. Por lo tanto, C1 vale 0. Ahora con C2. X en pi medios, o sea, cuando t vale pi medios, por un lado nos va a dar 0. X de pi medios es igual a 0 por un lado y por otro, a este término que ya fue 0, esto fue 0, y C2 por seno de 2pi. Y seno de 2pi es 0, sin importar cuánto valga C2. Es decir, C2 puede tomar cualquier valor. Bueno, entonces, con esos valores de C1 y C2, regresamos aquí a la forma de la X y tendríamos que X de t sería igual a C2 por el seno de 4t. Pero C2 puede tomar cualquier valor. Eso quiere decir que la ecuación diferencial que está puesta aquí, junto con estas condiciones de frontera, tiene infinitas soluciones. Tantas como valores de C2 podamos poner aquí. Es decir, infinitas. Bueno, ahora pensemos en la misma ecuación diferencial, pero le vamos a cambiar las condiciones de frontera. Vamos a poner que otra vez en 0 valga 0, pero que en pi sobre 8 valga 0. Entonces sustituimos. Cuando t es 0, ya vimos que aquí nos da 1, aquí nos da 0, y por lo tanto C1 tiene que ser 0 por esta condición. Pero cuando t es pi sobre 8, venimos aquí y sustituimos en esta y en esta. Y quedaría pi medios. Y entonces tendríamos que este término ya se fue porque C1 vale 0. Y en este lado tendríamos seno de pi medios, que ¿cuánto vale? 1. Entonces sería C2 igual a 0. Porque x de pi sobre 8 es igual a 0. Aquí está. Eso quiere decir entonces que C2 tiene que ser 0. Entonces, C1 y C2 valen 0. Sustituimos aquí sus valores y tendríamos que x de t es igual a 0. O sea, es la solución trivial. Pero además se puede probar que es solución única. Se puede hacer por contradicción. Y no lo vamos a hacer, pero si tienen ustedes un ratito, pueden probarlo. Entonces, esta misma ecuación con estas condiciones de frontera tiene solución única. Vamos a cambiar ahora las condiciones de frontera y vamos a poner que otra vez x en 0 valga 0 y que x en pi medios valga 1. Entonces, con esta primera condición ya vimos que C1 vale 0. Con esta otra condición, vamos a regresar a la solución y evaluar cuando t vale pi medios. X de pi medios, por un lado, sería igual a 1. O sea, 1 igual a x de pi medios igual a este término que ya se fue, que es 0. Y aquí quedaría C2 por el seno de 2pi. Pero seno de 2pi es 0. ¿Verdad? Tendríamos 0 igual a 1, que es una contradicción. Eso quiere decir que eso no puede ocurrir. No es posible entonces encontrar valores para C1 y C2 de manera que esta sea solución de la ecuación y que satisfaga estas condiciones de frontera. Por lo tanto, en este caso no existe solución. Y es lo grave que tienen los problemas de valores en la frontera, porque puede ser que tengan solución única, que no exista su solución, o que tengan infinidad de soluciones. Entonces, en el curso de ecuaciones diferenciales parciales van a ver que van a analizar un poco más este tipo de problemas. Pero vamos a empezar la teoría para poder resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. Acuérdense, es el tema de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y en este caso homogéneas. Vamos a empezar con una definición
que nos dice que una ecuación diferencial de enésimo orden, que tiene esta forma, ya la hemos visto, se dice que es homogénea, se ocurre que g de x es igual a 0. Entonces, ya sabemos que es una ecuación diferencial homogénea, es cuando la parte derecha del término independiente vale 0. Una nota que debemos recordar y que ustedes ya han visto en sus cursos de álgebra lineal es la siguiente. Vamos a considerar a x el espacio de las funciones que sean derivables. Y vamos a tomar a dos números alfa, beta en R. Entonces, el operador diferencial que le vamos a denotar D, donde D de Y con respecto a X es dy, o sea, perdón, aquí debe ser D minúscula. La derivada de Y con respecto a X es D aplicado en Y. Es un operador lineal, ya que se cumple que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, donde además alfa y beta salen como escalares en las derivadas. Para toda f y g en ese espacio y para cualquier a alfa y beta en R. Esa es la definición de que un operador sea un operador lineal. Si ya olvidaron esta definición, pueden ir a las notas de álgebra lineal para que comparen con lo que estamos haciendo aquí. Entonces, este operador derivada es un operador lineal. Más aún, vamos a considerar el espacio X-aster, que sea el espacio de todas las funciones n veces derivable en un intervalo I. Y tomamos otra vez alfa y beta en R. Pues resulta que el operador diferencial L, que se define así, es un operador lineal. L es el operador que está actuando sobre F, y a F le hace todo esto que aparece aquí. Vean que entonces aquí aparece que le está derivando n veces, n menos 1 veces, y así, hasta una vez, y además le está multiplicando a sub 0 de x. Este es el operador diferencial L. Pues resulta que este operador L también es un operador lineal, ya que también se cumple que la derivada, o que L aplicado a alfa por F más beta por G, es igual a alfa por L de F más beta por L de G. Para todas F y G en el espacio X-aster y para cualquier alfa y beta en R. ¿De dónde sale el hecho de que este operador L, que está definido aquí, es un operador lineal? Pues del hecho que la derivada es un operador lineal. Ustedes derivan una vez y ya vimos que saca escalares y que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces este término es un operador lineal. Y así van a aparecer los otros términos, donde encontremos a la derivada, por ejemplo, la segunda derivada de f con respecto a x es derivar con respecto a x a la derivada de f con respecto a x. Y entonces se trata de una composición de operadores lineales que también es un operador lineal. Todo esto es de los cursos de álgebra lineal. Entonces, con esa idea vamos a ver un teorema muy importante que es el principio de superposición. Lo que nos dice el principio es que si nosotros ya sabemos que tenemos y1, y2 hasta y sub k, funciones que son solución de la ecuación diferencial homogénea de orden n en un intervalo I, entonces, cuando tomemos la combinación lineal de ellas, de todas esas funciones, acuérdense que una combinación lineal es escribir de esta forma a todas las funciones, pues resulta que esta combinación lineal, que es una nueva función que le llamamos y de x,
también es una solución de la ecuación diferencial en ese intervalo, donde estas constantes C1, C2, hasta C sub K son constantes arbitrarias. Eso también ya lo han visto en álgebra lineal. Entonces, este teorema dice que si ustedes ya tienen K soluciones de la ecuación diferencial de orden n, entonces cualquier combinación lineal de ellas también es solución en ese intervalo. Bueno, vamos a hacer la demostración de este teorema para cuando K es igual a 2. Si K es igual a 2, entonces vamos a hacer algunas cuentas, pero si K no es 2 y es 3, 4, etcétera, se puede hacer exactamente la misma prueba, nada más que tendríamos a una de ellas como ya una suma de dos funciones anteriores o de dos soluciones anteriores. Entonces, vamos a tomar a Y1 y Y2 que sean soluciones de la ecuación homogénea. Si son soluciones de la ecuación homogénea, entonces se va a cumplir que vamos a aplicar el operador L de Y, L a Y, que es esta función Y. Y L de Y sería L de la combinación lineal, o sea, de C1, Y1 más C2, Y2. Pero como L es un operador lineal, entonces saca escalares y distribuye bajo la suma. Tendríamos que eso es igual a C1 por L de Y1 más C2 por L de Y2. Pero, ¿cuánto vale este primer término? Y este segundo. Fíjense que la clave está aquí, en que Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación homogénea. Si son soluciones de la ecuación homogénea, entonces, cuando le apliquemos L, el operador L a Y1 y a Y2, eso nos tiene que dar 0. Por lo tanto, tendríamos C1 por 0 más C2 por 0, que eso es igual a 0. Es decir, L de Y es igual a 0. Y si L de Y es igual a 0, entonces Y es solución también de la ecuación homogénea. Y con eso se termina la prueba. Les decía, cuando tomemos, por ejemplo, a Y1, Y2, Y3, entonces hacemos la prueba para los dos primeros y eso nos va a dar una Y aster. Y luego hacemos la prueba para Y aster y para Y3. Y vamos a obtener exactamente lo mismo. Bueno, entonces, con este teorema tendríamos un corolario, del cual sacamos dos conclusiones. Cualquier múltiplo constante de cualquier solución también es solución de la ecuación homogénea. ¿Eso por qué se debe? Porque el operador L es un operador lineal y saca escalares. A ver, aquí le aplicaríamos L de Y igual a L de C1 Y1. Pero sale C1 y quedaría C1 por L de Y1. Pero L de Y1 es 0. Es decir, L de Y es igual a 0. Más aún, fíjense que esto es para cualquier C1. En particular, cuando C1 es igual a 0, entonces Y es 0. Es decir, una ecuación diferencial homogénea siempre, siempre, siempre tiene a la solución trivial como solución. La solución trivial es Y de X igual a la función constante 0. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que es un conjunto de funciones que sea linealmente dependiente. Recuerden ustedes la definición que ya vieron en álgebra lineal sobre vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. En este caso, van a ser funciones de las que hablemos y no vectores. Entonces, la definición dice,
Se dice que un conjunto de funciones f1, f2 hasta fk es linealmente dependiente en un intervalo común I. Si existen constantes C1, C2 hasta C sub k, no todas iguales a 0, tales que la combinación lineal de ellas es 0 para toda x en I. Entonces, si eso ocurre, se trata de funciones linealmente dependientes. Pero si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente, entonces se dice que es linealmente independiente. Es decir, cuando tienen ustedes una combinación lineal de funciones y es igualada a 0, en la que al menos hay uno de esas constantes que no es 0, entonces se trata de funciones linealmente dependientes. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de un conjunto de funciones que es linealmente dependiente. ¿Por qué? Le vamos a formar a su combinación lineal y le vamos a igualar a 0. Es decir, vamos a tomar a C1 coseno cuadrado de x más C2 seno cuadrado de x más C3 secante cuadrada de x más C4 tangente cuadrada de x. Y eso igualado a 0. Entonces, vamos a ver que es linealmente dependiente dando algunos valores, al menos un valor para C1, C2, C3 o C4, que sean diferentes de 0 y que nos dé que esta suma sea 0. Por ejemplo, podemos ocupar el hecho de que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Así es que podemos hacer C1 igual a C2 iguales a 1. Y tendríamos que de este lado sería 1. Por otro lado, podemos tomar una identidad que relacione tangente cuadrada con secante cuadrada. Si ya ustedes olvidaron esa identidad, la pueden sacar de esta otra, de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y entonces, si dividen entre coseno cuadrado, aquí les va a quedar 1 más seno sobre coseno, o sea, 1 más tangente cuadrada de x igual a 1 sobre coseno cuadrado, que es secante cuadrada. Es decir, podemos ocupar esa identidad. Entonces decíamos, debido a que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, entonces aquí podemos tomar a C1, C2 iguales a 1. Y también debido a que tangente cuadrada más 1 es igual a secante cuadrada, entonces de aquí podemos ver que si C4, por ejemplo, vale 1, tendríamos aquí tangente cuadrada, y si este lo pasamos para acá sería menos secante cuadrada, sería igual a menos 1. O sea, si C4 es 1 y si C3 es menos 1, entonces cuando sumemos esto, nos va a dar menos 1. Menos 1 más 1, eso sería 0. Entonces esos valores para C1, C2, C4 iguales a 1 y C3 igual a menos 1, se cumple que esta combinación es 0 para toda x en algún intervalo común, donde no se indefinan estas funciones. Y entonces tendríamos que este conjunto de funciones sería linealmente dependiente, porque al menos existen constantes C1, C2, C3, C4 diferentes de 0, tales que se cumple esta igualdad. Otro ejemplo, este ejemplo es un ejemplo de un conjunto que es linealmente independiente, ya que, vamos a ver qué es lo que nos da. Formamos la combinación lineal de estas funciones y tendríamos que C1 coseno de x más C2 seno de x igual a 0 es la combinación lineal. Tenemos que determinar a los valores de C1
y C2. Fíjense que aquí tenemos a una ecuación con dos incógnitas. Del álgebra lineal nosotros sabemos que necesitamos otra ecuación donde participen estas incógnitas C1 y C2 para que formemos a un sistema. Entonces, esa otra ecuación, fíjense que la podemos obtener derivando aquí en ambos lados con respecto a X. Si derivamos, de este lado nos quedaría menos C1 seno de X. Y de este lado quedaría más C2 coseno de X. Igual a la derivada de 0, que es 0. Es decir, quedaría menos C1 seno de X más C2 coseno de X igual a 0. Y entonces tenemos dos ecuaciones que aparecen aquí con dos incógnitas que son C1 y C2. Ahora, ¿cómo determinamos los valores de C1 y C2? Fíjense que aquí en esta ecuación podemos multiplicar en ambos lados por coseno de X. Aquí quedaría C1 coseno cuadrado y aquí quedaría C2 seno de X por coseno de X igual a 0. Y a esta otra ecuación la podemos multiplicar por seno de X. Nos quedaría aquí menos C1 seno cuadrado más C2 coseno de X seno de X igual a 0. Entonces, tendríamos que si restamos, entonces, a ver, esta ecuación que aparece aquí es lo que habíamos dicho. Multiplicar a esta por el coseno, que da esta, y multiplicar a esta otra por el seno de X. ¿Qué es esto? Fíjense que de aquí, si tomamos esta ecuación y le quitamos esta, es decir, a esta le quitamos este, y a 0 le quitamos 0, que nos va a dar 0. Eso nos daría que C1, estas se van a ir, C1 sería 0. Por lo tanto, C1 tiene que ser 0. De manera similar, podemos tomar a estas ecuaciones y ahora en lugar de multiplicar por coseno a toda la ecuación, multiplicamos por el seno de X en toda la ecuación. Y aquí a esta multiplicamos por coseno de X. Y nos daría, haciendo lo mismo, multiplicar y luego sumar esta con esta. Este término se iría con este y nos quedaría que C2 por 1 sería igual a 0. Es decir, que C2 tiene que ser 0. Y eso es para toda X en el intervalo. Por lo tanto, tenemos que C1 y C2 deben ser 0. Y no hay de otra. Eso quiere decir entonces que este conjunto de funciones no es LD y por lo tanto es linealmente independiente. Entonces, hasta aquí con esta clase. Mañana vamos a ver cómo es que se relaciona la independencia lineal de funciones con el hecho de que sean además soluciones de la ecuación diferencial. Vamos a ver algunos teoremas que nos van a ayudar a encontrar lo que es una solución muy especial, que es la solución general de las ecuaciones diferenciales de orden n, para n mayor o igual que 2.